Ahora sí están viendo la presentación. Yo todavía no veo nada. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Pero veo muchas otras cosas también que no tienen nada que ver. Veo todo lo que tienes en tu pantalla. Ok. Es que algo está pasando con... Habría que seleccionar el PDF que dice coloquio.pdf. Ahora sí. Ahora está. Sí, sí. Ok, entonces voy a poner full screen. Y ahora sí, ya. Estamos, perfecto. Ok. Ok. Entonces pasa esa. Pasa a la siguiente. Entonces, brevemente, todos conocemos la ecuación de Schrödinger. Se trata, el hamiltoniano es un operador que corresponde a un sistema físico concreto. Es decir, la teoría de Schrödinger es una teoría física y matemática, pero también es una teoría física, cosa que no se acostumbra en la física teórica hoy en día. Generalmente se usan teorías matemáticas y esto es diferente porque requiere el uso de modelos para el sistema físico. Si el hamiltoniano es independiente del tiempo, entonces se obtiene la ecuación para los estados estacionarios. Los estados estacionarios son las energías posibles de un sistema en el caso de que existan. Esto fue postulado por Bohr en su teoría y luego, gracias a los experimentos de Franklin Hertz, pasaron a ser los estados estacionarios una propiedad distintiva de los átomos y de algunas moléculas, de aquellas moléculas estables. El modelo de Rutherford es la base de la aplicación de la ecuación de Schrödinger al estudio de átomos y moléculas. En el caso de átomos, el hamiltoniano no relativista viene dado por la energía cinética más la energía potencial de Coulomb, de atracción núcleo y de repulsión electrón a electrón. No se ve el final de la página. ¿Hay manera que lo puedas levantar un poquito? Híjole, a ver. Mira, hazlo así, si puedes, sí, así está bien, hazlo así. Ok. Sí, déjalo así. Entonces, para caracterizar los estados estacionarios es necesario que las funciones de onda satisfagan ciertas condiciones. Pasa adelante. La siguiente, en total, dale más. Sigue pasando. No pasa. No pasa. No, ahí se pasó. Ahí llegó a la tercera. Ahí también. Entonces, el hamiltoniano es hermitiano y tiene ahí en valores reales. Si se quieren tratar resonancias, es necesario pasar a un hamiltoniano no hermitiano, que es una prolongación analítica del hamiltoniano hermitiano en el plano complejo, y entonces los eigenvalores son complejos y la parte compleja es equivalente, es igual al ancho de la resonancia. Si la función existe, caracteriza un estado estacionario cuando es continua, inivaluable y antisimétrica. Los átomos neutros y los iones positivos tienen una infinidad de estados estacionarios. Campo autoconsistente. Douglas G. Hartree fue el primer héroe de cálculo
de aproximaciones a la ecuación de Schrödinger. Él cambió las órbitas circulares de Bohr por orbitales. Él además construyó la primera computadora electromecánica con la que hizo sus cálculos e inventó el método autoconsistente, que consiste en plantear un producto de orbitales, que se llaman productos de Hartree, y minimizar el valor medio del hamiltoniano respecto de ese producto de Hartree. Entonces resulta que se tiene una ecuación en que hay un hamiltoniano efectivo que depende de los orbitales, y por eso los matemáticos decían que eso nunca iba a funcionar. Pero funcionó, y nunca pudieron demostrar por qué funciona, pero funciona. Así ha pasado con las aplicaciones a la ecuación de Schrödinger desde entonces. No se sabe por qué funcionan las ecuaciones, pero funcionan. En la primera aplicación que hizo Hartree no fue a átomos pequeños, tomó el átomo de rubidio positivo y calculó las transiciones de rayos X. Eso lo hizo en el año 28 y fue un éxito total, porque daban realmente con errores de 5%, lo cual era buenísimo en esa época. Slater inventó los spin orbitales, el determinante de Slater, y Ritz y Lawrence McDonald fueron los que propusieron y demostraron los teoremas variacionales, que las energías, tanto del estado base en el caso de Ritz o de los estados excitados, corresponden a mínimos de la energía. La siguiente. Bueno, aquí voy a ser muy breve. Dirac escribió su famosa ecuación, que se generalizó para átomos sumando sobre todos los hamiltonianos de Dirac para cada uno de los n electrones y añadiendo la repulsión de Coulomb. Brown agregó el término siguiente para corregir a la repulsión de Coulomb, y Rocío Jáuregui, un servidor, y Eugenio Leicó, en el año 97, demostraron que estas soluciones existen aún en el caso de hamiltonianos no acotados, como los que estamos mencionando, y que las energías físicas corresponden a mínimos, y las energías no físicas, que existen también, corresponden a máximos que se diluyen en un continuo cuando la base se hace infinita. Shabaev hizo la tarea que no hizo Dirac y que no hicieron el resto de los físicos teóricos. Él es un teórico de San Petersburgo y encontró la manera de separar el centro de masa de la energía interna del átomo de hidrógeno. Y de esa manera abrió la posibilidad de cálculos de efectos isotópicos de manera cuantitativa. Bryce DeWitt, que es uno de los... ¿Puedes pasar hasta abajo? Así. Dice que el hamiltoniano es una resaca del siglo XIX. ¿Por qué? Porque a la gente que hace teoría de cuántica de campos no le interesan los estados ligados. La teoría de cuántica de campos es para estados no ligados. Y por eso se puede dar el lujo que es una resaca. Seguimos en la siguiente. Más sobre hamiltonianos. Modelos de núcleos finitos, electrodinámica cuántica. Voy a detenerme un poquito en la transición de los astrónomos, de la línea de 21 centímetros. Aquí la transición es una transición que lleva 11 millones de años en el nivel 1S. Las dos flechitas para arriba significan los espines del protón y del electrón paralelos, y en el caso del sistema del estado fundamental están apareados los espines. Este fotón es el que se detecta en los platos, como el pobre telescopio de Arecibo
que acaba de autodestruirse, y el experimento muestra que esta frecuencia se puede obtener con 13 cifras, pero después de 2 años de trabajo en la parte de electrodinámica cuántica, solamente se consiguió una concordancia en 7 cifras. Este trabajo no fue bien planeado y no ha sido vuelto a hacer, y entonces queda como una duda qué pasa con esta falta de concordancia. Seguimos a la siguiente. De átomos a moléculas. Entonces, el hamiltoniano de un átomo, llamémoslo H sub alfa, en la molécula de n átomos sumamos los m hamiltonianos atómicos y le agregamos la repulsión entre los núcleos atómicos. Ese es el hamiltoniano molecular. Pero es muy complicado calcularlo. Se lo ha hecho para sistemas muy pequeños de 2 átomos y unos pocos electrones, sobre todo por Ludwig Adamovich, es el héroe de esta parte. Max Born y Robert Oppenheimer propusieron una aproximación. Esto es, considerar una energía electrónica que se ve aquí más abajo como una superficie de energía potencial en la cual se mueven los núcleos. Entonces esta aproximación HBO sub NR por no relativista, hay una suma de las energías de los núcleos más el potencial en que se mueven los núcleos. Y esto se puede expresar como un producto de la función electrónica, la función vibracional y una función rotacional. A la siguiente. Bueno, los fundamentos variacionales, muy rápidamente. Los principios variacionales no disciernen mínimos, máximos y puntos sillas. Rice y McDonald mostraron que los estados fundamental y excitados eran mínimos a nivel no relativista, y Jauregui y Leico mostraron lo mismo para hamiltonianos no acotados. La siguiente. La energía de ionización del helio. Hilgers, que fue un héroe de la resistencia y estuvo 5 años preso, o casi 6, en un campo de concentración nazi, sobrevivió ya muy desfigurado, fue el que hizo el primer cálculo convincente de que la mecánica cuántica, mecánica ondulatoria, le llamaban, de Schrödinger tenía mucha posibilidad de ser correcta. En septiembre de 1929 publicó un cálculo manual en unidades de centímetros recíprocos, 198.211 centímetros recíprocos para la energía de ionización del átomo de helio, que comparaba de manera aceptable con el valor experimental de la época. Peckeris, que ni más ni menos diseñó y construyó la primera computadora israelita, hizo un cálculo muy bueno, porque 198.310.67 con un error de 1 en la última cifra, centímetros a menos 1. Esto era 15 veces más exacto que el valor experimental de la época de Hertzberg. Yerokin y Pachuki han mejorado esto, pero fíjense, todavía sigue siendo válido, simplemente no es tan exacto el cálculo de Peckeris, y el mejor valor experimental se obtuvo en el 2010, justo después de la publicación de Yerokin y Pachuki, y es este último que está aquí abajo. A ver, ¿se puede pasar hasta el final? ¿O se quedó trabado eso? Ok, ahora la siguiente, por favor. Estos estados, uno es NP,
Ay, no. A ver si puedes pasar la siguiente, la número 8. ¿Puedes pasar la siguiente? Ok. Estos son datos de la estructura fina de la energía de los estados J igual a 2, 1 y 0 del átomo de helio en un estado excitado 1s6p. La concordancia entre el experimento y el hamiltoniano de Bray-Dirac es muy buena, pero si uno quiere ir más allá, tiene que poner electrodinámica cuántica. Y estos cálculos, NIST es for National Institute of Science and Technology, que reporta los cálculos teóricos. Se fue la pantalla. Se fue la pantalla. Volvió. Dichos cálculos se hacen inviables para átomos como berilio y boro en el caso de la electrodinámica cuántica. Por eso es muy importante poder hacer estos cálculos con el hamiltoniano de Bray-Dirac y desarrollar un hamiltoniano para la corrección de electrodinámica cuántica, cosa que todavía no se ha hecho. Para los estados 1s5p, 4p y 3p y 1s2p hay un deterioro progresivo, no en el hamiltoniano de Bray-Dirac, sino en el hecho de que este hamiltoniano no da cuenta de la electrodinámica cuántica. Es decir, que esto está mal, esto que acabo de escribir. No es el deterioro progresivo del hamiltoniano de Bray-Dirac, sino de la aproximación que termina en Bray-Dirac y no incorpora electrodinámica cuántica. Tal vez una tesis de maestría, tal vez de doctorado, podría resolver la cuestión de desarrollar un hamiltoniano para electrodinámica cuántica en cálculos de estructura electrónica. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahí está. Bueno, cuando llegué a México, el tema de la ecuación de Schrödinger era candente. Hoy ha desaparecido el mapa en el FUNAM y la Facultad de Ciencias. ¿Dónde quedó? Ciencias nucleares, investigación de materiales, Cuernavaca, Instituto de Ciencias Físicas, Departamento de Física de la UAM de Iztapalapa, San Luis Potosí, Instituto de Física de la UAP. Desde California hasta San Pablo, pasando por China y Japón, la química cuántica se adueñó de la ecuación de Schrödinger. ¿Cuáles son los logros principales? Vean Wikipedia, pero crean solo a medias. La siguiente. La siguiente. A ver si pasa la siguiente. Porque me vas a tener que dar más tiempo porque si no, no voy a terminar esto. No, ahí está. ¿Para qué estudiar casos límites de sistemas aislados, como son los átomos y las moléculas? En física, con cotas de error, las propiedades de átomos y moléculas, energía, etcétera, densidad electrónica, espectroscopía atómica y molecular de gran exactitud. En química, con y sin cotas de error, métodos para aproximar soluciones en estados estacionarios, desarrollos de modelos para entender estabilidad, modelos para entender más allá del sistema aislado, cómo un solvente cambia el espectro de absorción, modelos para cinética de procesos elementales. La siguiente. La siguiente. La siguiente, a ver qué. ¿Cómo se logra que una ecuación muestre los secretos que encierra? Decía Feynman que esto se iba a lograr en el siglo XXI, pero no decía cómo. Y yo creo que no, como la inteligencia artificial no es tal, yo creo que eso no se va a lograr. La inteligencia artificial es otra cosa, largo de hablar ahora. Entonces, la idea es hacer modelos útiles que desprendan nuevos hechos útiles. Por ejemplo, el modelo de partículas independientes que mostró que podía
y que después se comprobó, que podían excitarse electrones internos, cosa que no se le había ocurrido a Bohr, que fue quien inventó el concepto de estructura electrónica y ganó el premio Nobel por eso. Eso se conoce poco, porque él en un artículo en 1922 explicó la tabla periódica y el principio de Pauli fue simplemente algo traducido a la teoría cuántica ondulatoria de Schrödinger, pero ya estaba dentro de la explicación de Bohr de la tabla periódica, que no podían ponerse más de 2 electrones con una misma órbita circular que hoy en día se han transformado en orbitales. Predicción de propiedades y nuevos fenómenos. Formalismos matemáticos. Cuidado con los formalismos. La mayoría son inútiles o peor aún. Diseño de métodos de cálculo y cómo llevarlos a cabo. Lenguaje de programación de alto nivel. Hackatones, que es combinación de diferentes programas y que requieren olvidarse de todas las otras obligaciones y concentrarse durante una semana, porque si no, nunca salen bien. Elecciones de computadores y procesadores, relaciones con grupos experimentales, escuchar y proponer, interpretación y propuestas de experimentos. La siguiente. Ahí va. El uso de las computadoras electrónicas fue para la teoría de ecuación de Schrödinger y el cálculo de funciones aproximadas equivalente al descubrimiento del fuego por el hombre. Recién ahí se pudo avanzar de manera firme. Esto ocurrió en la Universidad de Cambridge, en el Theoretical Chemistry Department. No había ningún físico involucrado allí. Eran químicos y apasionados por el cómputo. No había lenguajes de alto nivel. Boyce usó una máquina que tenía una memoria de 500 palabras. La velocidad de cómputo era 10 a la 8 veces menor a la actual, sin contar el número de hilos. La RAM también era 10 a la 8 veces menor. Estamos hablando de 500 palabras comparado con 500 o 50 gigapalabras hoy día. Es decir, 500 gigabytes. Él inventó todas estas cosas que ya se han superado, salvo las fórmulas que están mejor, pero la idea de fórmulas ya viene de Boyce y no se retomó hasta principios de los años 80. Las funciones que se usaban de base eran funciones de simetría, cosa que se ha perdido para la mayoría de los cálculos. Solamente nosotros hoy día utilizamos funciones de simetría de n electrones. La siguiente. El problema de la correlación electrónica. Si partimos de un campo medio, es decir, para sistemas con más de 6 electrones, no se pueden hacer con los métodos de Hilbert o relacionados. Entonces, para ir más allá del campo medio, se pone formalmente una función G y se busca optimizar esta función de manera de obtener resultados razonables. Los métodos principales son aquellos funcionales de la densidad y cúmulos acoplados. Pero el énfasis ahora está en desarrollo de códigos con paralelismo masivo e interoperabilidad, una palabreja que se las dejo para que la vean en el Google, que es un disparate completo, pero es una palabra que llama la atención, es una buzzword, como la dicen. Las funciones de onda han quedado en desuso y las energías no corresponden a funciones con simetría. Tuve una epifanía en 2001. Me di cuenta que acababa de cumplir 60 años, que nadie se ocupaba de resolver el problema de la correlación electrónica, y dije, bueno, voy a usar el resto de mi vida para
tomarlo en serio y tratar de resolverlo. Algunos ya lo estaban intentando, más de lo que yo pensaba. ¿Por qué me pasa esto? Bueno, es que nadie publica cuando está tratando de resolver un problema grande. Por empezar, porque escribir un programa lleva tiempo. Yo recién en 2006 conseguí un programa operativo en que tenía las ideas básicas había puesto de lo que iba a usar, pero no el uso de esas básicas. Hoy en 2020 hemos a logros cruciales como cálculos automáticos con cotas de error de principio a fin. La siguiente, por favor. Desafíos que plantea la ecuación. La ecuación de Schrödinger corresponde a un problema no separable. No existe un sistema de coordenadas separables. Entonces, hay métodos variacionales, perturbativos, cúmulos acoplados y funcionales de la densidad. El gran problema de los métodos variacionales es que son muy costosos y el asunto es cómo hacerlos menos costosos, pero de manera decisiva. No se trata de un factor de 10, se trata de un factor que corresponda, que elimine esas dependencias en el número de orbitales a una potencia altísima, por ejemplo, el número de orbitales elevado a la potencia 14 para cálculos razonables. Eso es un disparate. Entonces, ese tipo de dependencias hay que ir eliminándolas. La siguiente, por favor. Emisión de radiación de un ion negativo atómico. Completa. Que pase completa la página. La pregunta es, además del litio negativo, ¿existen otros iones de litio negativo? La respuesta es sí. Y son estos dos, el quinteto S y el quinteto P que muestro en la segunda fila. En la primera columna pongo las energías que se van calculando en diferentes tipos de aproximaciones, primero sin relatividad, después con relatividad y polarización de masa, hasta llegar a energías finales y a la longitud de onda de la transición que va del quinteto S al quinteto P. Entonces, más abajo de la tabla pongo un haz de litio más que pasa, el haz puede tener entre 90 y 150 kiloelectronvoltios, es un haz energético, y al pasar por una lámina delgada de grafito, se produce una multitud de estados excitados, pero además algunos iones captan un electrón y otros captan dos electrones. Entonces, este litio negativo, quinteto S, decae al quinteto P emitiendo un fotón de 3.489.5 angstroms y salió en el dos páginas en Physics News. ¿Cómo se podrían hacer este tipo de cálculos que se hicieron en 1980 en el 2020 para átomos mucho más grandes? Átomos como calcio, átomos como bromo, etc. Entonces, por eso es interesante ir más allá en las aproximaciones en soluciones aproximadas de la ecuación de Schrödinger. La siguiente, por favor. Expansiones formales para la psi. Nestle. Entonces tenemos una función de onda que empieza con un modelo de partículas independientes, excitaciones simples de ese modelo, excitaciones dobles, excitaciones triples, excitaciones cuádruples, y si vamos a necesitar las exactitudes que se necesitan en física atómica como en física molecular, esto no es suficiente. Hay que ir a excitaciones quíntuples y sextuples. Eso lo hizo por primera vez César Almora en 2014. Era un doctorando que ahora trabaja en la Universidad de McGill
y usó 341 orbitales, y la dependencia como número de orbitales del tratamiento de interacción de configuraciones hasta excitaciones sextuples va como n elevado a la 14, porque n es 6, 2n es 12, entonces n a la 14. Entonces, nadie creía que esto era posible. Es más, era impensable antes de 2100, aún con 100 orbitales, porque eso requería un número de operaciones que no se podían hacer en años en una computadora. Entonces, ¿cómo se obtiene esto? Simplificando este desarrollo en serie. ¿Y cómo se simplifica? Se simplifica de dos maneras. Una, quitando funciones por el tamaño de los coeficientes. Pero entonces, para saber el tamaño de los coeficientes, uno tiene que saber de antemano qué valen. Vamos a ver que existe una relación entre los coeficientes de excitaciones múltiples y los coeficientes de excitaciones simples, dobles y triples. Y eso permite, eso y otra fórmula que vamos a ver a continuación, permite simplificar, podar esta ecuación de manera considerable, de manera drástica. La siguiente. Todo esto, todos los cálculos no usan álgebra de Racah, que es la manera convencional de calcular los elementos de matriz. Lebrin propuso una alternativa prometedora, pero nadie le hacía caso, hasta que llegó Annick Vivier-Bunge en 66 y escribió el primer y único programa de cómputo con operador de proyección. No existen otros. Entonces, este programa evolucionó durante más de 50 años hasta el día de hoy, y hoy es una bala. En moléculas es una bala en todo sentido, es muy rápido. En átomos todavía hay que paralizar algunas cosas, pero gracias a que se puede ahora podar el desarrollo en serie de manera crucial, los operadores de proyección han reemplazado al álgebra de Racah en todo lo que tiene que ver con cálculos atómicos y moleculares. Entonces, el manejo de orbitales se hace hasta momento angular igual a 30, cuando con el álgebra de Racah, después del momento angular igual a 8, ya es tan lento que ya no se usa. Hay funciones configuracionales. Son combinaciones lineales de determinantes de Slater proyectados. Esto es muy importante, lo del operador de proyección. La aplicabilidad es a átomos y moléculas no relativistas y relativistas. Los operadores de proyección proporcionan un esquema unificado para átomos y moléculas a nivel relativista y no relativista. La siguiente, por favor. Fórmula de Brown. Brown se preguntó, siendo un estudiante graduado, supongamos que tenemos una función psi y le quitamos un término, y que esa función sigue siendo variacional. Entonces, ¿cuál sería la contribución a la energía de esa contribución que quitamos? Y demostró que la fórmula, que está dada 4 líneas antes del final, es esta que mostramos aquí, que es una energía que corresponde a la energía de la función de onda, que puede ser prácticamente cualquier energía buena, porque la diferencia entre esta energía y el elemento diagonal que hay aquí es tan grande que el usar aún una energía con excitaciones simples y dobles da un resultado muy bueno. Y este es el cuadrado de los coeficientes. La suma de estos coeficientes en la época de Brown, en el 1967, se conocían a posteriori,
Y el asunto es cómo hacer para que estos coeficientes se conozcan a priori a partir de los coeficientes de las excitaciones simples. Eso no se pudo hacer hasta 2006 y voy a contar esa historia. La siguiente. Kester y Kummel inventaron el método de cúmulos acoplados, en que este operador T, que vamos a ver cómo se relaciona con interacción de configuraciones en la siguiente columna, pero no ahora, está en una exponencial, y este operador en la exponencial actúa sobre un determinante de Slater. Determinante, no función de simetría. Es decir, los determinantes son funciones de simetría en casos excepcionales, en general no lo son. Entonces, este operador es suma de operadores de creación y aniquilación, como ven en estas ecuaciones de abajo. La siguiente, por favor. Hans Primas tomó la función de interacción de configuraciones completas y la expresó como 1 más t por ese determinante, que es lo mismo que e elevado a la t por el determinante, que es la función de cúmulos acoplados. Si se ponen estas ecuaciones así, se sacan una serie de ecuaciones para los coeficientes que determinan el operador t, como para en la izquierda los coeficientes de las excitaciones simples, dobles, etcétera, de la interacción de configuraciones. Entonces, a partir de estas ecuaciones se obtiene una jerarquía de métodos de cúmulos acoplados, como lo hizo Kutzenlich en el año 77. ¿Se puede ver el final? ¿Puedes poner el final de esta lámina? Gracias. Nosotros la usamos al revés, no para tener ecuaciones para cúmulos acoplados, sino para tener expresiones para los coeficientes que necesitamos para la fórmula, para aplicarlos a la fórmula de Brown. La siguiente. Predictor de coeficientes. Entonces, estos coeficientes se dan en términos, siempre aparece a la derecha un coeficiente que las llaman amplitudes de cúmulos acoplados. Estas amplitudes, a diferencia de los coeficientes de interacción de configuraciones, van disminuyendo rápidamente. Para excitaciones triples, por favor, si se puede poner el final, lo más abajo. Ok, ya está. Para excitaciones cuádruples, el coeficiente T y JKL ABCD es prácticamente 0. Entonces, esto permite encontrar coeficientes de excitaciones cuádruples de manera casi exacta en términos de coeficientes de excitaciones dobles, o simples, simples y dobles, o simples y triples, o simples, simples y simples y simples. En general, los coeficientes de IC se obtienen de las amplitudes que se desprecian a partir de las excitaciones triples y productos de coeficientes de excitaciones de orden inferior. Generalmente no más de 2, a veces hacen falta excitaciones triples también. La siguiente, por favor. El desafío es producir predictores de coeficientes, pero no de la expansión determinantal en términos de determinantes, sino la determinación de funciones con simetría. Estas funciones con simetría F, que defino aquí, no tienen el índice de degeneración. Ya se ha sumado sobre ese índice, lo cual no plantea dificultades, porque esto se usa nada más conceptualmente para escoger las configuraciones, y cuando se escoge una configuración, se escoge con todos sus elementos degenerados, aunque sean miles. Todos fallaron en la deducción de formas para estos coeficientes. Dick Feynman, en algún momento,
no pude encontrar la referencia, dijo que cuando una fórmula no se puede deducir, se la inventa. Entonces, la invención que yo seguí es por analogía con las fórmulas anteriores, y hay invenciones por otro tipo de analogías, pero yo la tenía fácil, porque sabía las fórmulas para los coeficientes determinantales. La siguiente, por favor. Entonces, consideremos las excitaciones configuracionales cuádruples. Los subíndices I, J, K, L ahora no corresponden a spin orbitales, sino a orbitales. Por lo tanto, puede haber índices repetidos. Cuando la degeneración es 1 y los índices son todos diferentes, supuse que los coeficientes determinantales tienen que ser iguales a los coeficientes configuracionales. Hay otras 7 posibilidades, igual a J, menor K, menor que L, etc. Estas son las otras 7 posibilidades, y en esos casos lo que hago es, cuando se repiten los índices, los elimino. Y eso es lo que funciona. Hay 8 posibilidades de IJKL, 8 de ABCD, hay 64 fórmulas, las escribí a mano la primera vez y la segunda vez con un programa que detectó 3 errores que había hecho. Están en el material suplementario de esta referencia. La siguiente, por favor. Completa. Para excitaciones quíntuples hay 256 fórmulas, para sextuples hay 1024. El código para las sextuples hasta sextuples llena más de 80.000 líneas de Fortran, y por lo tanto tuve que escribir programas para generar los programas que implementan esas fórmulas. Eso lo hice rápidamente porque no me querían aceptar el artículo, no me lo aceptaron hasta que llegué a las excitaciones sextuples. Ahí el editor, los árbitros lo querían aceptar, pero el editor no quería aceptarlos, y después, cuando vio que se podían hacer fórmulas hasta excitaciones sextuples, se rindió, y en 3 días salió, no aceptado, salió publicado el artículo enseguida, en línea, ¿no? Regresamos a la fórmula de Brown. Ahora tenemos estos coeficientes, que aquí hay una sombrita que no me deja ver. Si se puede sacar esa sombrita mejor. Ahí está. Gracias. Y lo importante es que los elementos diagonales de Hamiltoniano se pueden aproximar por los elementos diagonales de cualquier determinante, lo que permite el cálculo de cualquier contribución, de cualquier configuración, para cualquier degeneración. Para esta generación puede ser de orden 1000 o 2000, y cuanto más grande la degeneración, y cuanto más grande el número de determinantes, más exacta es la fórmula de Brown. Eso es lo bueno. Entonces, se puede calcular todo, esencialmente. Historia de cálculos de estado fundamental de Neón. Ya van 42 minutos y he perdido un montón de tiempo en esto. Voy a tener que saltear algunas cosas, y otras cosas que no se deben saltear voy a hacer que las voy a abreviar todo lo posible. Acá hay una historia desde el año 70 hasta el 2016 de los cálculos. Les muestro los cálculos de Monte Carlo, que dicen que son los mejores, y que ponen errores que son desviaciones cuadráticas medias que no tienen ningún sentido. No son los mejores, y las desviaciones cuadráticas medias no tienen ningún sentido. Pero en los cálculos, este fue el cálculo 2006, esta extrapolación no tiene sentido. ¿Por qué? Fíjense, aquí el error es de 20 microhartz en los dígitos quinto y sexto,
Y aquí ya hemos llegado en el año 2016 más allá de estos 20 de Bohr, y hoy día en 2020 vamos por 45 aquí, y ya estamos por terminar este cálculo. Y todavía hay que calcular la extrapolación, y al terminar la extrapolación, este 6, el cuarto decimal se va a transformar en un 7. Entonces, existen dificultades para evaluar el error de incompletez de las bases orbitales, no así el error de incompletez en interacción de configuraciones. Hay dificultades mucho mayores en moléculas. Al momento estos son los mejores resultados en neón. La siguiente, por favor. La siguiente, Daniel. La lámina siguiente, por favor. Campo autoconsistente. Acá paso revista rápidamente a avances metodológicos, pero dije voy a ir más rápido. La convergencia óptima de la densidad generó orbitales naturales. Y los orbitales naturales son esenciales para la interacción de configuraciones seleccionadas. Hay cosas mejores que los orbitales naturales, pero no se han utilizado. Corresponden a la convergencia óptima de la energía, y ahí podría haber un estudiante que podría hacer una buena tesis si logra calcular esos orbitales, que estoy seguro que lo va a hacer. Yo le voy a dar toda la ayuda posible. Y entonces vamos a tener un método para moléculas muy importante para obtener orbitales no naturales, sino ergonales, que optimizan la convergencia de la energía. Bueno, seguimos, la siguiente. Voy a pararme en los avances metodológicos principales. El patrón de convergencia angular de Charles Schwarz es fundamental. La predicción de Sinanoglu de que estos coeficientes de excitaciones cuádruples podrían calcularse a partir de aquellos de excitaciones dobles abrió la idea de ver, bueno, vamos a generalizar y vamos a encontrar la fórmula realmente, porque Sinanoglu puso una fórmula de 3 términos, pero eran 18 en general. Entonces, pero fue muy importante esta idea de Sinanoglu, aunque al final la teoría de él ya no se usa más. El uso de las degeneraciones completas en las configuraciones, eso también es importante. El uso de operadores de producción, la fórmula de Brown, y algunos aspectos son importantes que han quedado fuera. La siguiente, por favor. Clases y subclases. Bueno, no hay tiempo. La siguiente, por favor. Clases y subclases y lista de configuraciones. Bueno, lo importante es una subclase, es el conjunto de configuraciones ordenadas de una clase que solamente difieren en las etiquetas dentro de cada representación irreducible. Y estos determinan la manera única de ordenar las listas de configuraciones. Y para poder seleccionar configuraciones hay que tener una manera única de ordenarla, de una manera tal que uno no necesita ir a través de todas ellas para descartarlas. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque esas listas, en el caso del cálculo del agua de César Mora, tenían 10 a la 18 configuraciones. Y uno no puede ir a través de 10 a la 18, es simplemente ir a través de 10 a la 18 términos sin calcular nada. Eso lleva un año a una supercomputadora de hoy en día. Entonces son cosas que no tienen sentido, pero sí se han hecho, sí las podemos hacer por las listas ordenadas. ¿Y qué es lo que ordena? Los orbitales naturales dan la pauta para ordenar esas configuraciones. La siguiente, por favor. Bueno, de aquí voy a recuperar solamente la ecuación. La energía es una ecuación
viene dada por una energía variacional de interacción de configuraciones, el error de truncamiento de esa energía y el error de incompletez de la base. No hay tiempo para otras cosas. La siguiente, por favor. Esta es importante. GUBA es por Graphical Unitary Group Approach. Es un avance que regresó todo a determinantes. ¿Por qué? Porque sirve para determinantes. Sustenta el enfoque del grupo unitario, sustenta la mejor fábrica de elementos de matriz entre determinantes de Slater al mayoreo. Esto encandila a los usuarios. Los editores dicen, usted no puede publicar porque está utilizando métodos obsoletos. Lo que tiene que usar es este método, que es el mejor método. Sin embargo, este método produce una cantidad innecesaria de elementos de matriz. De hecho, para esas bases enormes, acaba con la memoria de los discos. Estamos hablando de el número de elementos de matriz. Si había 10 a la 18 términos, imagínense lo que será el número de elementos de matriz, del orden de 10 a la 36. Es un disparate incompleto. Sin embargo, los editores se ponían así, no, usted no usa eso, ni no respondían las cartas. Usted es alguien retrasado que no sabe lo que es bueno, etc. La siguiente, por favor. Dificultades con la visión. Bueno, la visión del ICE en el año 82 tenía la dificultad de que no se sabían cómo calcular ni los errores del ICE ni los errores de la incompletez de la base cuando había muchos orbitales. Y esta se conoce en la química cuántica como la primera maldición contra el ICE y además contra la química cuántica, porque también pasa lo mismo con cumbos acoplados. Hay una segunda maldición que tiene que ver con que el número de términos crece, en algún momento crece de manera exponencial. Y entonces hay que hacer más simplificaciones. Estamos en eso y vamos avanzando y tenemos muy claro que algún día va a haber un límite. El límite tal vez esté entre 50 y 100 electrones y más allá va a ser imposible de ir, con errores de truncamiento. Sin errores de truncamiento sí, se puede ir mucho más. Entonces, la siguiente, por favor. La visión dominante es la de la Wikipedia y no ha cambiado en 30 años. Esto va a ser, está disponible, Daniel la va a ser disponible y pueden ver de qué se trata. La siguiente, por favor. Dificultades con la versión dominante. Bueno, la versión dominante no dice nada acerca de los errores y no dice nada acerca de selecciones tampoco. Entonces, ahora lo único que se ocupan es de paralizar más, usar computadoras cada vez más grandes y ese término interoperabilidad que impresiona a la gente y hace que se incorporen al proyecto. Lo que hay que hacer es liberarse del GUBA. Hay que regresar a las funciones de simetría y eso es lo que está haciendo uno de mis colaboradores, es usar nuestro programa para teoría de perturbaciones de segundo orden, pero con simetría, porque sin simetría se generan muchas dificultades de interpretación. Simplemente se mezclan las simetrías, entonces uno no puede distinguir un singlete de un triplete, etc. La siguiente, por favor.
¿En qué consiste IC? La siguiente, por favor. Tercera visión. El IC completo tiene un error y hay una incerteza en ese error. El error de truncamiento, esto está bastante visto, cada vez se hace mejor. Se hace una selección cuantitativa a priori de configuraciones y a priori de orbitales también. Esto es nuevo, esto es del 2020. Y el error de truncamiento de las bases orbitales es calculable en el caso de átomos. Para que sea calculable en el caso de moléculas hay que optimizar los orbitales en moléculas, y el que está trabajando en eso es Jorge Garza en la UAM de Iztapalapa. Mejor dicho, está trabajando en un código que tiene procesadores gráficos que está súper optimizado, y entonces que hace posible la optimización de orbitales moleculares. La siguiente, por favor. A la casa de la correlación electrónica. Bueno, es calcular la ecuación de Schrödinger con podas cada vez más controladas y cada vez más grandes de los términos que contribuyen todo lo que se puede despreciar cuantitativamente sin dañar la utilidad del cálculo. La siguiente, por favor. Selección cuantitativa. Bueno, hay umbrales de selección y hay montones de umbrales de selección, y eso uno entiende mejor de qué se trata cuando hace en la práctica un cálculo. La siguiente, por favor. Subclases y su selección. Bueno, de eso se trata. Hay muchas subclases y hay como 1 millón de subclases en el caso del flúor 2, porque tiene una simetría mala. Si uno usa la simetría correcta, que es D infinito H, el número de subclases baja mucho, y es una de las simetrías que hay que poner. Baja de 1 millón, se calcula que a menos de 50.000, y que eso va a eliminar todos los problemas para hacer buenos cálculos de moléculas lineales y en nuclear. La siguiente, por favor. Una visión para átomos 2020. Ahora, desde 2020, tenemos automatización automática con un cutoff que regula la visión de orbitales hasta que contribuyen menos de ese cutoff. Y desde hace 2 meses, bueno, desde hace mes y medio, tenemos un nuevo método que es más confiable para optimizar automáticamente. Se parte de una base de Hartree-Fock y se obtiene una base grande con un error de truncamiento prefijado. La siguiente, por favor. Bueno, esto es el cálculo de estado fundamental en la geometría de equilibrio de César Almora de 2014, que en el año 2016 interpretamos mejor y nos dimos cuenta que las excitaciones dobles contribuían casi todo el error. Fíjense, de este valor en la tercera línea se pasa al valor en la cuarta línea antes del final, es decir, que prácticamente el final y prácticamente dentro del error final también. Entonces, lo único que uno necesita corregir es por las excitaciones dobles. Todo el resto, todas las otras correcciones ya se pueden obviar y que llevan muchísimo tiempo. Este cálculo llevó solamente el cálculo 356 horas, que ahora se hace en 27 horas y espero que se haga en 5 horas con nuevos programas, no con más computadoras, es con las mismas computadoras, con los mismos procesadores que se hizo el cálculo grande.
que son los que nos dejan usar en la supercomputadora MISTRI de la UNAM. La siguiente, por favor. La siguiente, total. La disociación simétrica del agua. No hay tiempo. Conviene mencionar que los errores de otros métodos son mucho más grandes que los errores de IC hasta 6X, que son de 60 microhartz, cuando se está a 2 veces la distancia de equilibrio en la disociación simétrica de la molécula de agua. Para cúmulos acoplados, los errores van creciendo, llegan a 31 kilocalorías por mol, y fíjense, el cúmulos acoplados 3X1 es el estándar de oro, así lo llaman, y el error en una molécula tan simple como la de agua es 83 kilocalorías por mol a 4 veces la distancia de equilibrio. Esto no disocia bien de ninguna manera, es un disparate completo, pero es el estándar de oro, así se lo conoce, y si uno lo disputa, le jalan de la oreja y lo cortan. El método realmente competitivo es el de Garnet-Chan. Garnet-Chan se tuvo que mudar de Princeton a Caltech, donde le dieron o consiguió acceso a computadoras muy, muy grandes, y es el método que da prácticamente igual que el nuestro. Y la siguiente, por favor. Programas de cómputo. Hay 2 programas de cómputo que se usan y son bastante generales. El único problema, le hemos metido una molécula de 64 electrones, que es el nitrobenceno. Sí lo hace bien, se tarda mucho tiempo y hay que hacerlo más eficiente. El siguiente, por favor, porque tenemos que terminar. Uso de programas de cómputo. Bueno, esto queda para otra vez. Siguiente, por favor. Esto queda para otra vez. Limitaciones en programas versus limitaciones en los métodos. Hay una que otra limitación en el programa que usamos, pero que son corregibles, pero todavía no los hemos corregido. Pero podemos hacer, por ejemplo, ozono, etcétera, y nitrobenceno. El siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente, porque tengo que terminar. Entonces, bueno, está bien, salieron 2. Entonces, trabajo reciente y por eso. ¿Es posible eliminar la primera maldición contra la química cuántica? Creemos que sí. Estamos trabajando Eugenio Leicó y César Almora en el uso de series de Taylor en el entorno de la cresta de la serie de Legendre. ¿Es posible eliminar la segunda maldición contra interacción de configuraciones? El grupo de renormalización pretende hacer eso, pero lo hace a costa de mucha memoria que nosotros no tenemos, pero que él tiene una máquina nada más que para eso. Y la pregunta es, ¿pueden determinarse las correcciones a la incompletez de la base fuera de las distancias de equilibrio? Esas respuestas no se saben. Robert Boyle, que escribió el Skeptical Chemist, esta C después se transformó en K de Skeptical, y Chemist cambió a químico, pero Chemist significaba alquimista, y Boyle, al escribir su famosa obra, se transformó en el primer químico. Fue el primer director de la Royal Society, y él inventó la noción de proyecto a largo plazo. Dijo, él recogió
las ideas de Demócrito, que fueron expandidas por Epicuro y su escuela. El último discípulo de Epicuro fue Cicerón en Roma, y el trabajo de los epicúreos fue recogido en el famoso poema de Lucrecio, de Rerum Natura. De Rerum Natura no fue descubierto por casualidad en un monasterio. Un florentino muy avanzado para su época lo fue a buscar precisamente porque sabía que iba a encontrar algo, y lo encontró, ni más ni menos, se tradujo, etcétera, y eso puso al Renacimiento en la modernidad. Y hay un libro con ese título, La llegada de la modernidad al mundo. Entonces, la noción de proyectos a largo plazo es de Boyle, y este proyecto a largo plazo concluyó con la teoría atómica de Dalton, etcétera, etcétera. Que eso fue 150 años más tarde. Lo importante es obtener resultados correctos por las razones correctas. La última transparencia. Y me despido. Entonces, la gran ilusión. No, el fin todavía no. La gran ilusión. El sistema Autoclave de programas es único. Mi primera gran ilusión es que gente joven tome la estafeta y que llegue al florecimiento completo. Lo más probable que es posible que yo no lo vea, este florecimiento completo, pero quiero dejar el programa en vías de un florecimiento completo. César Almora en Magín, Persaíl Vieta en McPlan, Héctor Corso se ha comprometido con la cuestión de la teoría de perturbaciones de segunda orden con simetría, y la única manera de hacerlo es incorporar eso al sistema ADMOL. Héctor Vázquez Mayadoltia es muy importante porque él tiene mucha experiencia, él y Jorge Garza también, en el programa que nosotros utilizamos para extraer las integrales moleculares, y ellos van a poner esas integrales directamente en el programa ADMOL. Tal vez alguien del UNAM, eso no se sabe, tal vez alguien en ciencias nucleares, o en el instituto, o en la facultad de química. La segunda gran ilusión es el uso de los programas por físicos experimentales, no químicos, sino físicos experimentales. Esto ya está ocurriendo en Cuernavaca, con Guillermo Hinojosa. En el IFUNAM espero que Rocío Jáuregui y su gente, y Daniel, etcétera, empiecen a usar, y en ciencias nucleares el grupo de Pepe Jiménez también. La tercera gran ilusión es el uso de los programas por teóricos en México. Esto es mucho más difícil porque habría que interesar a los teóricos en todo lo concerniente con la ecuación de Schrödinger. La cuarta gran ilusión, y eso ya está teniendo lugar, es usar estos programas en enseñanza de física atómica molecular. Esto no lo he hecho en química cuántica. En física atómica molecular lo he hecho, pero a nivel de introducción a la teoría cuántica, en el curso de la facultad. Los invito a platicar sobre proyectos, y aquí está mi correo, y ahora sí, la última transparencia, que es para despedirme de ustedes, agradecerles por su atención, y si quieren le respondo preguntas y comentarios. Gracias por todo. Gracias, Carlos. Tuvimos varios problemas técnicos, espero que eso no haya impedido que la gente entienda el seminario. Si hay preguntas, tenemos unos minutos o algo así, porque ya nos pasamos de tiempo por los mismos problemas. Sí. Anoto.
Si hay problema, si hay pregunta, nada más pueden conectar su micrófono y adelante. Creo que no hay preguntas, Carlos. Se me hace que tuvo que ver con los que colgamos. Espero que se haya quedado. Se cansaron todos mucho. Pido disculpas por haberlos cansado y no haber preparado, porque esto funcionaba bien ayer, pero hoy se armó un lío. Ayer nos funcionó bien, una disculpa a todos. Sí. Mira. Sí, es que por ahí me dicen que se quedó. Bueno, vamos a dejar el video disponible. Yo se los voy a hacer llegar. Y bueno, ahí está para todos. Voy a mandar los datos de Carlos en caso de que quieran hacer preguntas. Ya voy a pasar el video. Ok. Entonces, pues así lo hacemos, Carlos, me encanta porque sí tuvimos un seminario medio accidentado. Bueno, les agradecemos mucho su presencia. Nos despedimos. ¿Qué les parece? Adiós a todos.